Buenas tardes, amados hermanos que están escuchando la palabra de Dios. Bienvenido a la predicación, al culto el día de hoy. Soy el pastor Carlos Odaño de la Iglesia Corona de Amor. Hoy vamos a predicar sobre Hechos capítulo 1, pero antes de esto yo quisiera invitarles a que me acompañen en una oración. No que me escuchen nada más orar, pero que usted también ore conmigo cuando yo ore, porque hay necesidades que han sobresalido en estos días, como por ejemplo el día de hoy escuchábamos acerca de una tormenta tropical en el país de El Salvador y hay mucha gente sufriendo. Aquí en Estados Unidos hay conflictos raciales, hay mucha tensión que está sucediendo y necesitamos desesperadamente que Dios obre en estas situaciones, como también oremos por aquellos que están enfermos con lo del virus COVID. Le voy a pedir que cierre sus ojos y ore conmigo. Padre Celestial, te damos gracias en este momento, mi Dios, que después de haberte alabado con el ministerio que nos ha dirigido ante tu presencia, ahora, Señor, queremos pedir tu dirección, Padre, pedir tu bendición, pedir, Padre bendito, por todos aquellos que están sufriendo en estos días. Son días difíciles, son días de pruebas y de luchas, son momentos nuevos, especialmente con tantas personas que han sido infectadas, muchos inclusive han muerto. Pero Dios, quiero agradecerte por los muchos que han sanado. Pienso en algunas familias de la congregación que, hablando yo con ellos en estos días, ya van mejorando una familia tras otra. Muchas gracias, Padre, porque el temor se ha estado convirtiendo en alegría. La enfermedad se ha estado cambiando hacia la salud. Hay un agradecimiento y te seguimos pidiendo que tú bendigas, que tú levantes, Señor, que tú fortalezcas, que tú toques cada corazón, Señor, cada cuerpo, los que están en los hospitales, los que están en sus casas, Señor, la familia Ferrer, que tú sigas tocando y levantando, la familia de la hermana Susana Román, que sigas tocando la vida de su hija María, la vida de sus hijos, Señor, de sus nietos. Muchas gracias, Padre, porque tú eres el Dios que te mueves. Y ahora, Señor, así como ellos, también otras familias, Padre, Señor, que quizás no los nombro, pero tú los conoces. Algunos los conozco yo y muchos no los conozco, pero ahí estás tú, Padre, glorifícate. Ahora, Padre, que varios estados de la nación empiezan a reabrirse, tanto en la economía como en otras áreas de la vida, incluyendo las iglesias, los cultos. Te queremos pedir que tú nos des sabiduría. Te queremos pedir que tú nos des gracia. Te rogamos, Señor, que tu pueblo llegue a recibir tu palabra, que lo haga con devoción, pero a la vez con cautela, para que, Señor, nadie salga contagiado. Y aún si eso ocurriere, Señor, nosotros no desmayamos, pero confiamos en ti, porque tú eres Jehová, el Dios que nos sana. Bendito sea tu nombre. Te pedimos, Dios, por el país de El Salvador, que ha sido azotado por aguaceros, por una tormenta tropical con nombre Amanda. Hay pérdida de vida, hay destrucción de propiedades, hay preocupación y grande temor. Yo te ruego, Señor, que tú aplaques el agua, los vientos, que tú tengas misericordia, especialmente de aquellos que no tienen muchos recursos, de aquellos, Señor, que están sufriendo, que están en una situación tan precaria. Ayúdales, glorifícate en su situación. Padre amado, extiende tu mano para tocar, para sanar, para detener. Tú eres grande y usa tu iglesia en aquel país. Dios, te pedimos también por la tensión racial y aún el conflicto en este país, por los problemas entre las razas tras el maltrato de un oficial de policía
Señor, que poniendo su rodilla en el cuello de un varón le quitó la vida. Señor, sabemos que toda la raza afroamericana está herida, está sentida, está enojada y con justo razón por lo que hizo este policía. Pero yo te ruego, Señor, que tú tengas misericordia de este país y que sea el evangelio y la iglesia cristiana que venga a poner reconciliación entre las diferentes razas que hay. Señor, que la cultura mayoritaria, que la raza blanca trate de entender, trate de comprender el sufrimiento a lo largo de siglos de las personas de la raza afroamericana. Y por aquellos que son de la raza afroamericana, ayúdales, Señor, a poder sobrellevar la ira, el enojo, los rencores, aunque tienen razón de estar enojados, pero sabemos que la ira del hombre no trae resultado el fruto del Espíritu Santo. Lo entendemos por tu palabra. Señor amado, gracias porque tenemos a un Dios que puede resolverlo todo. Te queremos pedir que des sabiduría a los policías, que aún, Señor, hay muchos que son buenos y justos, por los gobernantes, Señor, que tratan de lidiar con esta situación, Padre, por blancos, por negros, por hispanos y de tantas razas, Señor, que nos hallamos con qué hacer y cómo reaccionar por la paz, y que en medio de todo esto, Señor, no permitas que algunos, Señor, usen todo esto como un pretexto para robar, para hacerle maldad a otros, Señor. Muchas gracias, Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Solamente añadimos, Señor, que necesitamos tu bendición en este momento de predicar tu palabra. Usa a tu siervo como un sencillo instrumento para tu gloria. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme en esta oración, por orar conmigo. En este momento quiero predicar sobre algunos de los primeros versículos de este bello libro llamado Los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles que narran desde el momento que Jesucristo asciende a los cielos para estar a la diestra del Padre, luego nace la iglesia cristiana y luego crece, expandiéndose desde su lugar original en Jerusalén, luego en toda Judea, en Samaria y a diferentes áreas donde el apóstol Pablo fue y predicó su palabra hasta el momento de que él llegó a morir. Casi podríamos decir que la historia que continúa del libro de los Hechos continúa el día de hoy, porque el evangelio sigue creciendo a pesar de la pandemia. El evangelio sigue creciendo a pesar de los conflictos entre las razas. El evangelio sigue progresando y sigue avanzando a pesar de los desastres naturales, las tormentas tropicales, huracanes y todo lo que haya. A pesar de que la iglesia en algunas áreas se ha debilitado, a pesar de que algunos han caído en errores doctrinales, en extremismos de una o de otra manera, a pesar de que hay falsa doctrina y sectas que se han levantado y que aún son poderosas y han engañado a muchos. Pero la promesa del Padre está aquí, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vive en la iglesia y usa la iglesia para que podamos predicar, y la iglesia sigue creciendo y sigue avanzando, y así será hasta el momento que la iglesia sea tomada, llevada por el Espíritu Santo en ese glorioso momento llamado el rapto de la iglesia. Seremos llevados al cielo. Pero no nos vamos a adelantar a los hechos.
Vamos desde el principio. Vamos nosotros a ver lo que dice Hechos capítulo 1. Aquí el capítulo 1 nos habla acerca de la promesa del Espíritu Santo, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y algunos otros puntos que son esenciales para el nacimiento de la iglesia cristiana en Hechos 2 en el día del Pentecostés. Veo aquí varias verdades, 3 específicamente que les quiero compartir, que son esenciales para la vida de la iglesia, para que la iglesia esté bien fundada y por ende la vida de cada cristiano. En primer lugar, la primera verdad que nosotros necesitamos entender el día de hoy es el mensaje correcto. La iglesia de hoy necesita predicar el mensaje correcto, el verdadero evangelio, la sana doctrina, decía el apóstol Pablo. Y esto es lo que este mundo que está perdido y está perdiéndose aún más necesita, el mensaje correcto. Mire lo que dice el versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice el versículo 1 que en este libro, el autor humano que Dios usó se llamaba Lucas, es el mismo autor del Evangelio de Lucas. Diríamos que el Evangelio de Lucas es el tomo 1 y el libro de Hechos de los Apóstoles es el tomo número 2. Y Lucas le escribe a este hombre llamado Teófilo, que significa amador de Dios, y lo primero que le dice es que le quiere hablar, o más bien le está recordando que le había escrito en el Evangelio de Lucas acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. A modo de que el Evangelio de Lucas habla acerca de lo que Cristo hizo y enseñó, y el segundo tomo, que es el Hechos de los Apóstoles, habla acerca de las cosas que Jesucristo también hace y enseña, pero a través de la iglesia. Empezamos con las palabras de Cristo. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Tenemos los 4 evangelios. Qué bueno porque estos 4 evangelios se complementan. Algunos fueron escritos dirigiéndose a un tipo de audiencia. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo fue dirigido a la raza judía. Y cada uno pues tiene su énfasis. Hoy en día hay mucha ignorancia acerca de lo que Jesucristo enseñó. Por ejemplo, hay un grupo de teólogos, entre comillas, que ni cristianos son, que se ponen a decidir qué porciones de los evangelios realmente viene de Dios, cuáles palabras que Cristo habló en los evangelios realmente son de Él y cuáles no lo son. Vaya, se sienten tan capaces de poder decidir y aún juzgar qué parte de la Biblia realmente es palabra de Dios, y no se dan cuenta que es la palabra de Dios que juzgará sus vidas. Hay una Biblia también llamada la Biblia de Jefferson, porque de alguna manera la arregló de esta manera uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Y como había algunos temas bíblicos con el cual él
no concordaba, él no creía. Él empezó a sacar versículos, este no, ese no. Y se habla de la Biblia de Jefferson. ¡Qué grande error! Nosotros no somos nadie para juzgar la palabra, sino más bien nosotros somos llamados a someternos a la palabra de Dios. Pero hermanos, no solo a lo largo de la historia la gente ha estado equivocado cuanto a la palabra, pero aún hoy en día, la gente que vive hoy en día menos y menos conoce lo que dice la palabra de Dios. Se hizo una encuesta con preguntas acerca de la Biblia a estudiantes universitarios, y cuando se les preguntó qué era Sodoma y Gomorra, alguien contestó diciendo, bueno, son amantes. Cuando se preguntó quién era Jezabel, alguien contestó que era el burro de Acab. Mire nada más. Y cuando alguien se le preguntó ¿y quién era Eva? Algún estudiante dijo que era la mujer creada de una manzana. Vaya qué ignorancia hay en el día de hoy. Y es por eso que lo que necesita la iglesia es sana doctrina y sana enseñanza. La iglesia no necesita emocionalismo, extremos emocionales. Porque ¿sabe qué? Emocionalismo los jóvenes lo pueden encontrar en conciertos mundanos y en otras situaciones. Lo que necesitan es la sana doctrina y la palabra de Dios. Es lo que el mundo necesita. Lucas, el autor humano que Dios usó para escribir Hechos de los Apóstoles, él era un historiador. Él enseñó con gran claridad. Es más, él dice aquí en el versículo 3 que para poder darle una historia históricamente correcta a Teófilo, él buscaba pruebas. Él buscaba pruebas indubitables. Él siempre era muy minucioso, muy cuidadoso para poder investigar cada último detalle y no decir algo que fuera equivocado, erróneo. A Lucas le interesaba llegar a la verdad, nada más y nada menos. Y nosotros también nos debe importar buscar la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de Jesucristo, la verdad acerca del Espíritu Santo, la verdad de todas las doctrinas que están en la palabra de Dios. Nosotros estudiamos acerca de Dios. Eso es lo que se llama teología, estudiar acerca de Dios. Nos importa la verdad. Y si la iglesia ha de ser sana, debe de estar edificada sobre la verdad, porque si no lo está, entonces la iglesia seguirá siguiendo e imitando cada fiebre, cada ola de doctrina nueva que sale de un lugar y a otro. Serán como la gente de Atenas, donde Pablo llegaba y predicaba, y en un momento, como era novedoso lo que él les decía, novedoso al oído de ellos, se interesaban y con el tiempo se aburrían y buscaban alguna otra novedad. Nosotros caminamos en las sendas antiguas. La iglesia predica el mensaje correcto. Es lo que el mundo necesita, son lo que nuestros jóvenes y niños necesitan, son lo que los matrimonios necesitan. Es más, la Biblia dice, Romanos 10, que la fe viene por el oír, y el oír por su palabra, por la palabra de Dios. A este libro no le hemos de restar ni añadir nada, ni un versículo, ni en forma escrita, ni al momento de predicar. Nuestra predicación debe ser expositiva. Debemos de sacar de la Escritura lo que nosotros predicamos y no tratar de torcer la Escritura para que diga lo que el predicador quiere que diga. Dios nos libre
de todo esto. Es más, en Gálatas capítulo 1, versículo 8, el apóstol dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea condenado. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, que sea anatema. Pablo decía, la Biblia dice que si alguien se atreve a compartir cualquier mensaje, no importa quién sea esta persona ha de ser condenada. Pero Cristo no solo enseñaba, dice el versículo 1, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, a modo que su manera de vida iba de la mano de su enseñanza. O por decirlo de otra manera, su vida era compatible con su enseñanza. Todo lo que él enseñaba, él lo manifestaba en su manera de vivir. Vaya que un grandísimo error que está sufriendo la iglesia moderna es la siguiente: de que hay pastores, hay líderes cristianos y algunos que dicen llamarse apóstoles y profetas, que dicen una cosa y que viven de otra manera, que predican la santidad y están viviendo en el pecado, que predican acerca de la importancia del matrimonio y luego se les halla que andan adulterando, y aún que hacen eso creen tener la razón. Que Dios tenga misericordia de la iglesia que aún acepta esa clase de liderazgo de aquellos pseudo o falsos líderes. Cristo no era así. Lo que él enseñaba, él lo hacía. Claro que quiero decir que no hay líder o pastor ni nadie que sea perfecto, hermanos, pero una cosa es vivir en obediencia y otra cosa es pecar de una manera deliberada. Dice la palabra de Dios que Jesucristo predicó y enseñó durante todo su ministerio, y el versículo dice que lo hizo no solo hasta el momento que murió, porque en la cruz seguía predicando. Están las 7 frases que Cristo habló desde la cruz. Pero no paró de enseñar ahí. Dice que hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es decir, en la cruz enseñaba, y por los 40 días que él andaba con su cuerpo resucitado y glorificado aquí en la tierra, ¿qué hacía? Él andaba enseñando, y al principio lo escuchaban y a veces titubeaban, pero tenía que regresar y otra vez y decirles y volverles a decir que había resucitado. Y aun cuando llegamos a San Juan, por ejemplo, capítulo 21, y ya se les ha aparecido, ¿qué están haciendo los apóstoles? Se han ido a pescar, han abandonado el ministerio, y tiene que regresar de nuevo Cristo a hablarles de su resurrección y a decirle: Pedro, ama a mis ovejas. ¿Por qué? Porque los apóstoles, como nosotros, somos tardos para oír y necesitamos una y otra vez escuchar. Le quiero decir que en esos 40 días Cristo estaba predicando el evangelio. No andaba sanando a personas, haciendo campañas de sanidad. No andaba alimentando a los que no tenían que comer. Le digo una cosa: es buenísimo orar por un enfermo. Es buenísimo e importante también alimentar a un hambriento. Pero la prioridad de la iglesia es predicar el evangelio y compartir la sana doctrina. Esto es lo que estamos viendo en primer lugar. Él estaba enseñándole aquí dice la palabra de Dios, a los apóstoles que él había escogido. Porque ¿sabe qué? Le quedaban ahora a ellos 40 días de ver a Cristo aquí en la tierra, y después de esto ya no iba a estar. Era importante que entendieran bien el mensaje. Él estaba entrenando a los apóstoles
que serían claves, esenciales en el nacimiento de la iglesia. Cristo enseñaba mandamientos por el Espíritu. Hablé de eso un poco más adelante. Él no hablaba sus palabras sin el apoyo del Espíritu Santo. Iba de la mano obrando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La segunda verdad que le quiero compartir en esos primeros versículos de Hechos 1 es lo siguiente, que nosotros también debemos de tener gran seguridad. Esto lo vemos en el versículo 3. Mire cómo dice: a quienes, refiriéndose a los apóstoles, a quienes también después de haber padecido, habla de su muerte, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cristo pudo haber muerto, resucitado, aparecerse a los discípulos quizás una vez y luego ascender al cielo, pero no, se detuvo y Él estuvo enseñándoles por 40 días, dice la palabra de Dios, acerca del reino de Dios. Ahora, ¿cuál era la Biblia que Jesucristo usaba y que los apóstoles usaban? La Biblia de ellos era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Es más, el Nuevo Testamento no estaba escrito porque, por decirlo así, los hechos que declaran el Nuevo Testamento se estaban aún viviendo. Me refiero del libro de Hechos en adelante, las cartas paulinas también. Entonces, cuando ellos predicaban, ellos usaban el Antiguo Testamento, sus predicaciones. Y luego decían, miren, esas profecías se cumplen en la persona de Jesucristo. Estas profecías se cumplen en este momento. Y siempre relacionaban lo que estaba en el Antiguo Testamento con la vida que estaban viviendo. Jesucristo por 40 días en su cuerpo resucitado les anda instruyendo acerca del reino de Dios, porque habían 40 días entre su muerte y su ascenso. Resucitado se les apareció. ¿Y con qué clase de cuerpo? ¿Se acuerdan que a lo mejor algunos de ellos pensaban que era un fantasma? Por eso Cristo dijo, no soy un fantasma, denme de comer. Y comió con ellos y vieron en sus manos, ¿verdad?, las llagas, y en sus pies. Era su cuerpo verdadero, pero un cuerpo sanado y un cuerpo glorificado. Pero era el mismo porque lo podían reconocer. Era Jesús, no era otro. La idea era esta, que Él se encontraba vivo, aleluya. La resurrección era una realidad en la vida de Jesucristo. Y esto era la gran seguridad de los primeros cristianos y de los apóstoles. Que ellos no estaban siguiendo a un Salvador que había muerto y ya. Que alguien que dijo que era necesario que fuera crucificado y murió y ahí todo se acabó. No. Es verdad que murió, pero al tercer día resucitó. Y se queda 40 días mostrándole su cuerpo glorificado para que ellos no dudaran que realmente Él había resucitado. Mire, por ejemplo, 1 Corintios 15, donde dice lo siguiente: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego, si vamos al versículo 12 y 14 del mismo capítulo, habla de la importancia de la resurrección para nuestra salvación.
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Que si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco resucitaremos. Que si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué predicamos? Sería falsa nuestra predicación y sería falsa nuestra fe. A modo que la resurrección de Cristo no es como un extra en la doctrina cristiana. Hermanos, es lo que le brindaba gran confianza a los apóstoles cuando predicaban. Porque decían, Él, hablando de Cristo, murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó. Hermanos, habían pruebas indubitables, pruebas convincentes. Era una realidad. Por eso en el Nuevo Testamento se nos muestra como unas 10 apariciones que Cristo hizo en su cuerpo glorificado. Lo vieron, le escucharon hablar, tenían la evidencia. Ahora, la tercera verdad que les comparto de Hechos capítulo 1 es el poder sobrenatural. El poder sobrenatural. A modo de que la iglesia necesita el mensaje correcto. Segundo lugar, la iglesia necesita gran seguridad en la doctrina que predicamos. Y eso viene al creer en la resurrección. Y en tercer lugar, la iglesia necesita un poder sobrenatural. Esto lo vemos en los siguientes versículos. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Padre había hecho una promesa y Dios no miente jamás. Él no es hijo de hombre para que mienta. Jamás va a mentir. ¿Y dónde había prometido el Padre la venida del Espíritu Santo? Por ejemplo, en Joel capítulo 2, pero les voy a compartir en otro pasaje. Me refiero a Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Escúchelo. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, miren lo que dice Dios, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. El Espíritu Santo había descendido sobre Jesucristo durante el tiempo de su bautismo, pero todavía no se derramaba sobre los seguidores de Dios, sobre los seguidores y discípulos de Jesucristo. Mas el Padre había prometido que en su momento eso sería una realidad. El Padre lo había prometido. Jesucristo había dicho en los evangelios: el Espíritu de Dios está sobre mí para predicar. El Espíritu Santo cae sobre Jesucristo en Lucas capítulo 3. En Lucas 4:1, Cristo ministra en el poder del Espíritu Santo. Pero quiero compartir algunas cosas que Jesucristo dijo acerca del Espíritu Santo.
San Juan 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, escúchelo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. A modo que la promesa del Padre también era la promesa del Hijo, porque el Hijo le estaba diciendo que llegaría el momento que el Espíritu Santo llegaría a ellos, pero todavía no, porque Jesucristo aún no había sido glorificado, todavía no había sido levantado en el madero, todavía no había llegado ese momento. En San Juan 15, versículo 26, Cristo enseña más acerca del Espíritu Santo. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Nos habla acerca de la obra del Espíritu, de cómo iba a venir, enviado por el Padre, y que procede del Padre, pero va a dar testimonio acerca de la obra de Cristo. En San Juan 16, versículo 7, dice lo siguiente el Señor: pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a ustedes, mas si me fuere, yo se los enviaré. Le convenía a los cristianos, y bendito nosotros que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha llegado a nuestras vidas, vivimos en este tiempo. A veces hemos dicho nosotros en momentos de que, ay, qué bonito sería haber vivido en los tiempos de Cristo, escucharle, predicarle, y claro, hubiera sido fabuloso, pero Cristo lo que dice es otra cosa, que conviene más vivir en el tiempo cuando el Espíritu Santo esté dentro de nuestras vidas. Y luego si llegamos a San Juan 20, 21 al 22, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, y así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló, diciendo: reciban al Espíritu Santo. Ahí el Señor empieza a darles un poco del ministerio o de la presencia del Espíritu Santo, de lo que habrían de recibir aquel día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Les ha dicho aquí el Señor en Hechos capítulo 1, versículo 4, que los cristianos apóstoles deberían esperar la promesa del Padre, la misma promesa que habían escuchado por boca del Señor. Y luego hace una comparación entre el bautismo de Juan y el bautismo con el Espíritu. Juan bautizaba en agua. Y luego dice aquí que seríamos, o serían ellos en ese momento, bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos pocos días. Y así fue. Se cumple en el siguiente capítulo, lo veremos luego, cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. La Biblia nos dice en 1 Corintios 12, versículo 13, que los cristianos hoy en día, desde el tiempo del libro de los Hechos hacia el futuro, que todos los cristianos son bautizados con el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Es una realidad, es algo que Dios promete y ya al cristiano. No nos dice en algún momento el Señor en su palabra: bueno, si tú haces esto, si tú haces aquello, entonces recibirás el bautismo. No nos pone ninguna condición. En el momento que nosotros recibimos al Espíritu Santo y somos bautizados con el Espíritu Santo, recibimos todo el paquete, recibimos toda la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No nos dice nunca el apóstol Pablo en las cartas paulinas que busquemos el bautismo del Espíritu Santo.
Lo que sí nos habla en Efesios 5:18 es que seamos llenos del Espíritu Santo, pero hay que entender que hay una diferencia entre el bautismo y entre la llenura. Predicaré más acerca de eso en otro momento. Pero así como en 1 Corintios 6 nos dice el apóstol Pablo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, nosotros no tenemos que pedirle a Dios, Señor, por favor, haz que mi cuerpo sea tu templo. Lo es. Dios hizo que nuestro cuerpo fuera templo de su Espíritu en el momento de la conversión, y Dios nos bautizó con su Espíritu Santo en el momento de la conversión a Jesucristo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué sirve el bautismo del Espíritu Santo? Para que vivamos de una manera santa y agradable delante de Dios, y para que nosotros demos testimonio. Y por eso dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y seréis testigos, dice la palabra de Dios. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe? Una persona cristiana que realmente tiene el Espíritu Santo es una persona que habla y que da testimonio a cada persona que se le atraviesa, que no titubea, sino que habla acerca de Cristo. En eso se ve la obra del Espíritu Santo en el creyente. No necesita buscar emociones, no necesita irse a extremos, estar exagerando, estar tratando de impresionar a otros cristianos, de imitar lo que otros cristianos hacen en otras iglesias que de repente llegan a ver a través de YouTube. No tiene que imitar a aquellos cristianos. Eso es cosa barata, eso es cosa de hombres. Pero la persona que camina en el Espíritu es la persona que está hablando de Cristo, ganando almas, buscando al perdido, aleluya. Y eso es lo que necesita estar haciendo la iglesia, aleluya. La iglesia que realmente tiene el mensaje correcto. La iglesia que es segura porque confía en un Cristo resucitado. La iglesia que tiene el poder sobrenatural, que es el Espíritu Santo. Que Dios bendiga tu vida, hermano. Que tú busques esto en tu vida cada vez más. Que le des lugar a Dios. Que le des lugar a su palabra. Que le des lugar al Espíritu Santo. Que Dios sea el que nos ayude siempre a que la iglesia descanse en estas verdades, porque sin un buen fundamento, sin un buen cimiento, no hay nada. Le voy a invitar a que me acompañe en esta oración y que sea Dios el que aplique su palabra a su vida. Gracias, buen Padre. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias, Padre amado, por la manera en la cual tú obras, en la manera en la cual tú te mueves. Te damos gracias por la doctrina pura de tu palabra, la doctrina real, Señor, que nosotros estamos en tu palabra, sirviendo a un Cristo resucitado. No estamos siguiendo a un ídolo muerto, no estamos siguiendo a un líder muerto, no estamos siguiendo enseñanza de hombres, sino, Señor, estamos siguiendo a aquel que no solo murió, resucitó, está a la diestra del Padre y viene por nosotros. Otra vez, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tu Espíritu vive en nosotros, tu Espíritu que nos ha bautizado. Gracias porque tenemos el sello. Gracias porque cada día podemos buscar llenura, Señor, y así, Señor, vivir en santidad y así poder predicar tu palabra. Gracias, Dios. Gracias por tu pueblo, por tu palabra, por tu presencia, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.